Estamos viviendo una época en la que la verdad empieza a mostrarse. La ciencia ha podido comprobar que el mundo físico en el que vivimos no es sólido ni aislado, y toda la existencia está interrelacionada, conectada a todos los niveles. También se ha descubierto que cuando ponemos atención en iluminar nuestra mente, se empiezan a desplegar sutiles conexiones en nuestras vidas. El proyecto Conciencia Global, creado en 1998 en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, demostró que existe una conciencia global que une los sentimientos de toda la humanidad. Es posible que esta sincronicidad entre millones de personas pueda ser explicado por el éter, un elemento que hace décadas fue deliberadamente censurado, y los científicos que apoyaban su existencia fueron condenados al olvido. Pero, ¿por qué han intentado ocultarlo? Ya en la antigüedad se tenía conocimiento de su existencia. Incluso hay alusiones en la Biblia y en los manuscritos hallados en Qumrán, y posiblemente en muchos libros que han sido ocultados o quemados. Según la ciencia griega y medieval, el éter, también llamado quinta esencia, es el elemento más puro y brillante que llena la Tierra y todo el universo. En los poemas homéricos, el sol está en el éter y las nubes surgen de este elemento. El filósofo griego del siglo I, Hesíodo, consideraba que el éter era la personificación de la luz, y para Aristóteles era la quinta esencia, la más sutil y omnipresente. En la India se conoce como prana, que representa la energía vital que impregna la realidad en todos los niveles, incluidos los objetos inanimados. El prana es una energía universal invisible e inmedible que se encuentra en todo el cosmos. Este entra en el cuerpo a través de la respiración. Incluso hay quienes dicen que pueden alimentarse solo del prana. En el siglo XVII, el científico inglés Robert Boyle afirmaba que el éter consiste en partículas sutiles. Su existencia explicaría la ausencia de vacío y las interacciones mecánicas entre los cuerpos. También fenómenos como el magnetismo y posiblemente la gravedad, que de lo contrario serían inexplicables. Esta imagen aparece en el manuscrito alquímico titulado Silva Philosophorum, de Cornelius Petraeus, de principios del siglo XVII, y alrededor se ven los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, y la quinta esencia o éter en el centro. Esta otra muestra cómo los elementos pueden ser combinados. En los círculos se encuentran los 4 elementos unidos por 4 conductos en diagonal, y en el centro aparece otra vez la quinta esencia o éter. En esta imagen vemos los 3 reinos de la naturaleza: vegetal, mineral y animal. En el centro del triángulo aparece un círculo con la palabra naturaleza, unido a los 3 vértices anteriores. Un siglo después, con la teoría de los campos electromagnéticos o teoría del éter, se descubrió que la luz no es más que un campo magnético que vibra a una elevada frecuencia y se propaga a través del espacio en forma de ondas. La luz se considera como una de las diversas manifestaciones o formas de la energía electromagnética. Para el prestigioso científico británico del siglo XVIII, Michael Faraday, la realidad y el mundo no es más que una teoría de campos electromagnéticos, donde materia y energía se distribuyen continuamente a través del espacio. Consideraba que las líneas de fuerza llenan todo el campo magnético común que ocupa todo el universo. En 1865, el científico británico James Clerk Maxwell
predijo la existencia de ondas electromagnéticas invisibles. Según la teoría de los campos electromagnéticos o del éter, el campo electromagnético, aunque nuestros sentidos no lo perciben, es tan material como la materia que vemos. El universo invisible o éter representa el taller del universo material manifestado. Los cuerpos materiales, incluidas las personas, son estados de vibración del campo magnético, es decir, somos la manifestación de estas vibraciones. En el éter, nada desaparece o muere. Además, el presente y el pasado existen al mismo tiempo. También Tesla reconoció su existencia y dijo lo siguiente: el éter existe, y sus partículas son las que mantienen el universo en armonía y la vida en la eternidad. Mostró cierta sintonía con la teoría del campo electromagnético de James Clerk Maxwell, y consideraba que la fuerza electrostática es el efecto del éter sometido a tensión, y el flujo de energía electromagnética es el éter en movimiento. En 1869, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, nacido en 1834 en San Petersburgo, publicó la primera versión de la tabla periódica de los elementos. Es considerado un genio, y su aportación a la ciencia rusa abarca desde la química hasta la aeronáutica. En 1869, publicó una de sus obras más importantes, Principios de Química, donde formulaba su famosa tabla periódica, en la que colocó todos los elementos conocidos en aquella época. Y curiosamente, el éter estaba incluido. En el siglo XIX, el éter era reconocido en los círculos científicos. Se entendía que era como un fluido ingrávido y elástico que impregna todos los cuerpos. Además, su existencia explicaba todos los fenómenos físicos. En la tabla original, el éter se ubicó en el grupo 0, con gases inertes en la fila 0. Era el factor principal para construir los demás elementos químicos. Pero a la muerte de Mendeleev, la tabla fue modificada, se eliminó el éter y se suprimió también el grupo 0. De esta forma, se ocultó el descubrimiento más grande de la historia y su verdadero significado. Esto se supo gracias a la publicación de una tesis en la revista Russian Physical Society. Hubiera demostrado que los antiguos griegos tenían razón al hablar del éter o la quinta esencia, y también los hindúes defensores del prana. En las tablas modernas, el éter ya no aparece, y no se puede ubicar porque no existe el grupo 0. Esta falsificación ha perjudicado enormemente a la humanidad, obstaculizando en gran medida el desarrollo del progreso de la civilización. Si esto no hubiera sucedido, tendríamos energía libre para todos, y nuestros gobiernos no estarían a merced de las grandes corporaciones. Seríamos libres. Mendeleev estuvo a punto de conseguir un premio Nobel en 1906. Casi todos los miembros de la Real Academia de las Ciencias de Suecia lo apoyaron. Pero poco antes de ser anunciado su nombre, la Academia inesperadamente cambió de opinión. ¿Por qué razón? Quizá porque el éter era la fuente y la corona de la auténtica tabla periódica de Mendeleev, su principio y su fin. Lo cierto es que a finales del siglo XIX se cuestionó la existencia del éter, a pesar de no haber ninguna teoría física que lo sustituyera. Surgió la teoría de la relatividad para ocultar las propiedades del éter, porque de admitirse, se hubiera llegado al descubrimiento de una energía inagotable, algo que la élite no podía consentir. El motivo por el que Morgan dejó de financiar los experimentos de Nikola Tesla fue cuando éste tuvo la intención de conseguir la energía libre,
y se interesó por extraer energía del aire, una energía inagotable y de coste cero. Es muy evidente que todos los magnates financieros se pusieron de acuerdo para apoyar a Einstein y su teoría de la relatividad. En el año 1944, Max Planck, el padre de la teoría cuántica, dejó al mundo atónito al decir que existía un lugar en el que solo había energía pura, donde todas las cosas tienen inicio. Afirmaba que tiene origen en las estrellas, en las rocas, en el ADN, en la vida y en todo lo que existe. Al observar la materia a través de un microscopio, vemos que todo es vibración, y la materia es el resultado de la energía condensada. Vivimos en un universo lleno de vibraciones, y nuestros cuerpos son y están constituidos de esas vibraciones de energía que emanamos constantemente. Planck demostró, a través de la física cuántica, que todos estamos conectados mediante nuestra propia vibración. El Premio Nobel de Física en 1998, Robert Laughlin, dijo que la palabra éter está demonizado en la física teórica al chocar con la teoría de la relatividad, a pesar de que esta teoría no menciona la existencia o inexistencia de la materia que impregna el universo, y resulta que esa materia sí existe. Ahora empezamos a darnos cuenta que nos comunicamos con el campo a través del lenguaje de las emociones. Creemos que la felicidad se encuentra en el mundo exterior, porque nos hemos olvidado de nuestro poder interior. En este tiempo están cayendo los sistemas de miedo y control. Hasta ahora hemos permitido que otras personas asuman la responsabilidad de nuestras vidas, pero eso está cambiando. La ciencia empieza a demostrar que todo está conectado con todo, y que tenemos el poder para crear todo lo que deseemos. Cuando vibramos con la energía del amor, no solo impregnamos nuestro entorno más cercano, sino que llega hasta los confines del universo.